Continuamos, amados hermanos y amigos, con las lecturas devocionales, reflexiones a través de la palabra de Dios. Hemos llegado al capítulo 3 de la epístola a los Gálatas, a los galos. Este capítulo también es emocionante. El apóstol Pablo viene exhortando. Él está dando un regaño, pero un regaño amoroso a los Gálatas, los quiere despertar de su adormecimiento, porque ellos pretenden ir al cielo haciendo cosas. Los Gálatas comenzaron nuevamente a introducir las normas del Antiguo Testamento, todos los rudimentos, las rutinas, que si se vistieran de tal manera, que si hay que peinarse de tal forma, lavarse las manos de tal manera y también guardar el sábado, y ese poco de rudimentos que se establecen incluso hoy en día en muchas iglesias para poder ser salvos. Le dicen a la gente, si quiere ir al cielo, debe dar primicias, debe dar diezmos, ponerse la ropa de tal manera, el pantalón de tal manera, la tela de tal manera. Si usted quiere ir al cielo, debe sujetarse a los estatutos, rudimentos, costumbres de nuestra organización. ¿Cómo se le ocurre que para ir al cielo necesitamos cumplir ese poco de reglas que había en el Antiguo Testamento? No, no, ningunos estatutos de ninguna organización van a santificar a nadie. ¿Usted quiere ser santo? Sí, señor. Cumpla los estatutos de mi organización. Están en este catecismo. Léalos bien. Son más o menos 25 o 200. Usted léalos y cúmplalos para que pueda ser un miembro de la iglesia de Cristo e ir camino al cielo. Todo eso es imposible, porque el estándar de Dios no son 25 estatutos ni 30 de ninguna organización, son 600 y más de 600 los estatutos que aparecen en las normas de la ley. No son 25 de ninguna organización, son más de 600 y hay que cumplirlos todos como dice la Biblia. Maldito el que no cumple todas las normas de la ley, todos los estatutos y principios de la ley mosaica. Hay que cumplirlos todos. Si no puede, entonces simplemente deje eso atrás y entréguele su vida a Cristo y simplemente confíe en que el Señor es quien lo salvó. De esas dos elecciones yo prefiero la última, la salvación por Cristo Jesús, por medio de la fe. Descanso en el Señor y que Él sea quien me ayude a santificarme y me guíe en el camino a toda verdad y toda justicia y no ando cumpliendo ese montón de normas y cosas para poder ir al cielo. Que si el pantalón, que si los tacones, que si las trenzas, que si para acá, que si el peinado, que el cabello hasta tal lugar, que son 20 centímetros de cabello al frente, 100 centímetros atrás. No, nada de eso puede salvar a nadie, ni nada de eso dice que alguien es santo. El que ha sido santificado y salvado no tiene necesidad de cumplir normas, sino que espontáneamente comienza a abandonar lo que es carnal y mundano, lo que es de la vanidad y del mundo, lo va dejando atrás y comienza a santificarse, a dar fruto del Espíritu Santo. Es algo espontáneo porque ha sido salvado. Y el que ha sido salvado comienza a discernir entre el bien y el mal, pero no se somete a rudimentos para ser salvo porque es imposible. Entonces, mis amados hermanos, la lectura dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por cumplir obras de la ley o por oír el Evangelio con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por la gracia que recibieron, ¿ahora vais a acabar por la carne, cumpliendo normas y circuncidándose? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues Aquel pues que os suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Estos primeros 5 versículos contienen incluso una pregunta muy interesante. Entonces, el apóstol les habla con cariño
pero en este cariño les dice insensatos. Bueno, vamos a buscar un sinónimo cariñoso, ya que él no los está insultando. Él les está diciendo, ustedes son unos tontos, ustedes son tercos. ¿Qué es lo que ustedes se dejaron hacer en su mente? Cuando les predican una falsa doctrina, ¿quién les fascinó? Significa, ese viene de una raíz griega, fascinar, de una raíz también del latín, que es fascinare, que significa embrujar. Cuando alguien nos predica una falsa doctrina, lo que está haciendo es embrujando la mente de la gente. Los está confundiendo. Se llama embrujar, hechicería. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Así de que tenga cuidado cuando escuche una doctrina que no es bíblica, como la que acabo de mencionar antes de la grabación, y les dije, aquellas personas que niegan la soberanía de Dios, aquellos ministros que se paran en el púlpito y niegan la soberanía de Dios, están hechizando la mente de las personas, están embrujando. ¿Quién los fascinó a ustedes para escuchar cosas fuera del Evangelio? Dice el apóstol, yo les he descrito a ustedes la muerte de Jesucristo claramente, de que Él murió, también resucitó, todo se los he explicado. Entonces quiero que ustedes, dice Pablo, quiero que ustedes me respondan. A ver, ¿recibieron el poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu, por cumplir normas? ¿Normas de la ley? ¿Obras de la ley? ¿Rudimentos de la ley? ¿O fue que ustedes escucharon el Evangelio por fe y entonces creyeron en el Evangelio y recibieron el Espíritu Santo? ¿Fue así? A ver, respondan. Entonces los Gálatas tenían que responder, bueno, la verdad es que no fue por la ley, obviamente. Entonces, ¿por qué están ustedes tratando de ir al cielo con esta norma y esta otra norma y esta otra norma? ¿Por qué? Ustedes comenzaron una nueva vida en Cristo y fueron perfeccionados. ¿Todo por qué? ¿Por cortarse un prepucio de la carne? A ver, porque ustedes usaron los tacones de tal manera, las trenzas de tal forma, se peinaron de tal forma, el vestido, la camisa de tal manera. Así fue que recibieron el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo llega cuando usted inmediatamente dice, bueno, me voy a cambiar la forma de vestir. Ahora me voy a vestir como un evangélico, entonces voy a parecer como si fuera santo y ahí viene el Espíritu Santo. ¿Así es? Por supuesto que no, eso es una tontería, dice Pablo. Por eso le dice insensato, o sea, no sean tontos. ¿Qué tontería están haciendo? Por eso le dice, tan necios sois. Han pasado tantas experiencias poderosas y van a desperdiciarlas. Por eso les dice, yo creo que ha sido entonces en vano. Y dice, si es que realmente fue en vano, o sea, él espera que no sea en vano. ¿Acaso el Espíritu Santo hace milagros, maravillas, porque nosotros cumplimos normas? O sea, él se va a mover entre nosotros salvando gente y haciendo milagros entre los enfermos porque usted se pone la ropa de tal o tal manera. Entonces ahí sí Dios hace maravillas entre su pueblo. Si se visten de tal forma, según los estatutos de nosotros, yo me muevo y salvo gente y hago milagros y todo, pero tienen que cumplir las normas. No, mis amados hermanos, es por escuchar el Evangelio poderoso y creer en el Evangelio. Entonces el versículo 6 hasta el 18 dice, así fue que Abraham creyó a Dios, creyó, no cumplió normas de la ley porque no existía la ley. Así Abraham creyó a Dios, quien entonces le fue contado por justicia, dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a los extranjeros, dio de antemano esa buena noticia, esa buena nueva a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Note que no existía la ley y ya estaba el Señor bendiciendo el mundo entero con el Evangelio y no existía la ley todavía. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, escuchen bien, los que dependen de esas cosas, de hacer y cumplir rudimentos de ley, de normas, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si alguien quiere cumplir normas, tiene que cumplir la ley completa.
Digo para ser salvo, ¿no? Cuando la gente dice, para ir al cielo hay que cumplir las normas. Si es para salvación, tiene que cumplirlas todas. En cambio, si cumple normas porque simplemente, bueno, quiere tener un orden en su vida, tantas cosas, bueno, eso es diferente. Pero el que quiere cumplir normas para ir al cielo tiene que cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley. 600 leyes tiene que cumplir. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe es que vivirá por la fe y no por las normas de la ley. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que es colgado en el madero. Eso está en Deuteronomio capítulo 21, donde se declara esa maldición, y a Cristo lo colgaron en un madero, lo crucificaron, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe y no por la ley recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos, escuchen bien. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie puede invalidarlo, ni le añade tampoco. Y Dios había hecho un pacto con Abraham. Ese pacto era una promesa que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando llegó la ley de Moisés, fue añadida, pero el pacto con Abraham no quedó abolido. Ese quedó en pie. Por eso dice el versículo 16. Ahora bien, quiero que entiendan. A Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Y quién era su simiente? Pues Cristo. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, no, habla de uno solamente, Cristo, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Dios hizo un pacto con Abraham y la ley llegó a Moisés 430 años después, porque Moisés vivió 400 años después de Abraham. Entonces, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Mire qué maravilloso está esto. Entonces dice que Abraham creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Es decir, Dios tomó en cuenta y aprobó la fe de Abraham. No existía la ley. Abraham no estaba en la ley. Lo único que mandó Dios a Abraham como señal de que iba a ser el padre de los hebreos fue que se circuncidara y que circuncidara a su hijo. Eso fue lo que el Señor le mandó. Pero no existía la ley de Moisés. Entonces él dice, tienen ustedes que saber y entender que los hijos de Abraham no son por guardar la ley. No es porque nazcan en Israel y se circunciden. No, Señor, sino los que tienen fe en Cristo, estos son hijos de Abraham y nosotros tenemos fe en Cristo. Entonces somos los descendientes de Abraham por la fe. Por eso se le dice el padre Abraham, el padre de la fe. Porque la Biblia dice, la escritura ya estaba de antemano, estaba diciendo que debido a esa fe maravillosa de Abraham, el Señor bendeciría también a los que no son judíos. Le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en ti, por tu fe. Todos los que crean en Cristo serán benditos por esta fe que tú has tenido en mi promesa, en mi palabra. Entonces todos los que comparten esa fe también comparten esa bendición que recibió Abraham porque creyeron en Cristo. Ahora los que se preocupan, como dice el versículo 10, los que se ocupan, los que están pendientes de estar cumpliendo normas de la ley para poder ir al cielo, pues dice que están bajo maldición, porque nadie va a entrar al cielo por cumplir normas, ya que es imposible, porque entonces hay que cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley, si no entonces está bajo maldición. ¿Y quién va a cumplir todo eso si nadie pudo? Por eso vino Cristo. Entonces, como nadie puede ser aprobado por Dios por estar cumpliendo normas, nadie es recibido por Dios, por eso se establece que el justo por la fe vivirá. Nos aprueba el Señor es por creer en Cristo, por la fe vivirá, la fe en Cristo, porque la ley no se basa en la fe, la ley se basa en normas, se basa en leyes y hay que cumplirla toda, de lo contrario nadie puede salvarse. Y como nadie puede cumplirla, pues es mejor creer en Cristo. La persona que quiere someterse a la ley, pues entonces lamentablemente se va a perder. Es necesario que digamos no.
Ahora, por ahí existen algunas sectas queriendo cumplir que si guardan el sábado, que no comen cochino, que no comen yo no sé qué, que no se comen un chorizo, que no se comen carne bagre porque quieren ir al cielo, que no toman ni tinto siquiera. Amados hermanos, si fuera solamente 5 o 6 cositas, pero son 600, señores. ¿Quiere cumplir una norma? Entonces cumpla las 600 para que entre al cielo. Nadie puede, entonces péguese a Cristo Jesús y descanse en la gracia del Señor, que es lo único que puede salvarnos, porque la Escritura dice claramente que maldito el que no cumple todas las cosas escritas en la ley. Por eso Cristo tomó esa maldición y dice la Biblia, maldito el que es colgado en el madero. Y él fue colgado en el madero haciéndose maldición. Él tomó esa maldición para que nosotros recibamos toda la libertad y todas las promesas, las bendiciones que vienen por Cristo Jesús, porque Abraham creyó en la promesa de que su simiente, en su simiente seríamos benditos y salvados. No dice sus simientes, sino su simiente, uno, Jesucristo. Jesucristo. Entonces, amados hermanos, pone el apóstol aquí establece una ley humana. Dice que cuando se hace un pacto, cuando se firma un acuerdo entre dos, ese pacto, aunque se haga después otro pacto, este no puede ser abolido si está firmado y tiene el sello, tiene que cumplirse, y si se va a renovar debe decirse por qué se va a renovar y por qué este va a ser borrado. Por tanto, no se puede borrar así nomás. Un pacto, cuando está ratificado y firmado, hay que cumplirlo. Así es todo negocio que sea serio. Cuando no estamos hablando de negocios de pacotilla, sino de negocios serios, una vez que se firman, se cumplen, o si no hay cárcel. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham y él no iba a borrar ese pacto y esa promesa al darle después el pacto de la ley a Moisés 400 años después. No, señor, no, señor. Eso ya estaba allí ratificado con Abraham. Entonces, al llegar Moisés con la ley 400 años después, esa ley no borró las promesas que Dios había hecho a Abraham. Las bendiciones que Dios prometió no las vamos a recibir entonces por obedecer la ley, sino por el pacto que se hizo con Abraham, que es por fe. Porque si entonces fuera así por la ley, entonces las promesas de Dios a Abraham no serían verdad, serían mentiras, quedaron abolidas. Pero Dios las entregó gratuitamente esas bendiciones a Abraham porque fueron bendiciones incondicionales. Dios no le dijo a Abraham lo siguiente, mire, Abraham, si usted cumple y es obediente, yo le cumplo las promesas, Abraham. Pero si usted es desobediente, yo no le cumplo las promesas, Abraham. No fue así, porque Abraham lamentablemente pecó. Ustedes se acuerdan que Abraham pecó. Abraham falló contra Dios, porque él creyó al Señor, pero luego un tiempo más tarde su mujer lo indujo, lo hizo ir por un camino equivocado y por un momento se resbaló y pecó contra Dios, cometiendo allí el adulterio y fallando de esa manera. Pero Dios no borró las promesas, porque eran promesas incondicionales. Era por haber creído, y Abraham ya había creído en la promesa. Entonces se resbaló en el camino. Tuvo allí un error lamentable del que muchos toman ocasión para juzgar a Abraham y señalarlo y hacer comentarios pícaros contra Abraham, y esto no se debe hacer porque es peligroso. No se puede blasfemar la palabra ni hablar del patriarca porque es un asunto que él tenía que arreglar con Dios. Nosotros tenemos que seguir respetando y amando a Abraham como el varón de Dios que Dios estableció estas promesas con él, y respetamos eso. Abraham obviamente le pidió perdón al Señor y arregló sus cuentas con el Señor. Ahora veamos aquí. Pasamos al 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, pues explica Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Cuándo? Pues hasta que viniese la simiente. ¿Y quién es la simiente? Cristo, a quien fue hecha la promesa. Y dice la palabra. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, no es contraria, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero obviamente que la ley no puede vivificar. A ver, ¿para qué vino la ley? La ley vino para señalar los pecados del hombre, para hacerle entender al hombre que es pecador.
para hacerle entender que no es tan justo como el hombre se cree. Para eso fue dada la ley, para decirle, mire, este es el camino de la justicia, esta es la ley, estos son los pecados que los hombres cometen. A ver, no los cometan más. Y obviamente siguieron cometiéndolos. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Así de que la ley fue dada solamente para señalar los pecados, pero no podía salvarnos. Tenía que venir Cristo a salvarnos. Entonces, dice el 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Gloria a Dios por eso. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo, aquí sin H y con Y, significa tutor, alguien que nos cuida mientras tanto. Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro cuidador, hasta que llegáramos a Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, los judíos eran cuidados por medio de la ley, aunque ellos fallaban, tropezaban, caían, pero debían creer que el Mesías vendría. Así que mientras tanto tenían ese cuidador que era la ley. La ley les enseñaba el camino aunque ellos fallaban, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Al fallar a la ley ya estaban perdidos, pero al creer que Cristo Mesías venía, entonces ellos serían salvos. Pero venida la fe ya no estamos con ese tutor, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es decir, los que llegamos al Evangelio y somos llenos del Espíritu Santo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, para salvación ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es para salvación, versículo 28. No como algunos dicen, que para los cargos de la iglesia, ser pastores y maestros, etcétera, no hay mujer ni hombre, etcétera. No, eso no dice ahí. Hay que leer el texto con el contexto. Ahí no está hablando de los cargos y responsabilidades en la iglesia. Ahí está hablando de la salvación. Para la salvación, para Dios no existe ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni libre, ni esclavo, ni varón, ni hembra. Todos pueden ser salvos si aceptan a Jesucristo y se arrepienten de sus pecados. A Dios no le interesa si es hombre, si es mujer, si es negro, blanco, amarillo, chino, enano, bajito, defectuoso, tuerto. No le importa. No existe para Dios diferencia. Todo el que acepte a Cristo será salvo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mire qué maravilla. Entonces, ¿para qué fue que Dios hizo la ley? Pues la ley fue dada para mostrarnos las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. Entonces la ley sería válida. Sí, claro que sí. Era válida para regañar a los hombres, reprenderlos y dirigirlos a que todos tengan que creer en Cristo. La ley le fue dada a Moisés por medio de ángeles, de señales, de truenos, bueno, de todo esto. Y la ley pues sirvió como mediador. Moisés, perdón, fue el mediador para dar la ley a los hombres. Moisés fue el mediador para dar la ley a los hombres, para mostrar a los hombres la ley y decirles, mire, esto es lo que Dios manda. Pero, ¿qué pasa? Los hombres fallaron. Nada fue posible. Entonces, el propósito de la ley era servir de tutor, de ayo, cuidarnos mientras llegaba Cristo. Era mientras tanto. Nadie puede salvarse por medio de la ley. Entonces, la escritura encierra todo el mundo bajo el poder del pecado. Así nos señala. A ver, ¿quién pudo cumplir la ley en el mundo entero? Nadie. Entonces todos están encerrados bajo pecado. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Pudieron salvarse? No. Pero tranquilos, se le hizo una promesa a Abraham, que vendría la simiente. La simiente es Cristo y Él viene a darnos una nueva vida. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Seguir cumpliendo normas para ir al cielo o prefieren aceptar a Cristo en su corazón y ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, yo, este servidor, prefiero lo segundo. Yo no soy capaz de cumplir normas para ir al cielo porque son más de 600. No, Señor. Yo prefiero recibir al Señor en mi corazón y apegarme a la gracia. Y cuando llega la gracia, el mismo Espíritu Santo nos va enseñando
lo que es bueno, lo que es malo, vamos dejando lo que es malo sin necesidad de cumplir normas. No decimos, ay, es que no voy al cielo si tomo café, es que no voy al cielo si no me pongo este vestido, es que no voy al cielo si no me pongo esta camisa, es que no voy al cielo si no me peino de tal manera y me pongo un gancho. No, mis amados hermanos, eso es mentira. Dios comienza a enseñarnos qué es bueno y qué es malo. La palabra nos va indicando cómo debemos ir agradando al Señor, etcétera. Y el que está en Cristo agrada al Señor, porque a la final el Padre no nos está mirando directamente a nosotros, no, Señor, porque nosotros seguimos siendo carne, carne que está en esta tierra terrenal y pecadora. El Padre está mirando a su Hijo obediente y su Hijo obediente se llama uno solo es el Hijo del Padre, se llama Jesucristo. Y el Padre mira a Cristo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todo el que esté en Cristo puede agradar a Dios. ¿Cómo? Porque así se caiga, se tropiece, así falle, pero el Padre está mirando a Cristo. Y el que está en Cristo, pues gloria a Dios, porque la sangre de Cristo nos libra de todo pecado. Su sacrificio en la cruz hace que seamos aceptos en el amado. Así de que, mis amados hermanos, si ustedes pertenecen a Cristo, pues son descendencia de Abraham. Entonces descansen en eso, tranquilos. Pertenecen a Cristo, están en el Evangelio, lo recibieron, fueron transformados por Él. Entonces manténganse en esa fe y no digan, hija mía, hijo mío, vecino, sobrino, ¿usted quiere ir al cielo? Sí, señor, peínese de tal manera. No se ponga más esa bermuda porque no va a ir al cielo con esa bermuda. No le diga eso a la gente. Predíquele el evangelio del poder de Dios y verá que si la gente es horrible y fea nada más con recibir el poder de Dios en su vida, la verdad del evangelio, el Espíritu Santo se va a encargar de transformar vidas poderosamente. No para que se parezcan a las normas de nadie, sino para que se parezcan a Cristo Jesús y sean libres por el poder de Dios. Maravilloso es el evangelio. Hay gente que me dice, leo los Gálatas, los Romanos y no entiendo, es tan difícil, que si la ley, que si la gracia, que si yo no entiendo nada. Mire, amados hermanos, esta pedagogía que hacemos es para tratar de desglosar las cosas que parecen difíciles, pero que a la hora de la verdad no son tan difíciles de comprender, son sencillas. El Espíritu Santo nos da la capacidad de entender. Yo sé que esta mañana les está dando capacidad de entendimiento a mis amados oyentes y estamos escuchando con claridad lo que Él quiere hablarnos. Damos la gloria a Dios.